Vamos a orar un momento, vamos a declarar, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, impacte nuestros sentidos, abra nuestros sentidos naturales y espirituales. Declaramos que tenemos oídos para oír y ojos para ver lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia y lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de su iglesia. Declaro en el nombre de Jesús que este no es un tiempo perdido. Por el contrario, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos dirige a toda verdad. Declaro en el nombre de Jesús que nuestros corazones se preparan para recibir, Señor, maná del cielo, una nueva palabra que va a transformar nuestras vidas. Como ministro de Dios en este lugar, yo decreto que nosotros no nos conformamos al tamaño espiritual que tenemos. Por el contrario, Señor, que para nosotros el desafío es ser gente diferente, que manifieste la gloria de Cristo en una dimensión diferente en este nuevo tiempo. Proclamo en el nombre de Jesús que como congregación subimos a un nuevo nivel de gloria, a un nuevo nivel de excelencia. Proclamo en el nombre de Jesús, Señor, que nuestras familias no serán las mismas. Y declaro, Señor, que nuestras naciones no serán las mismas. En el nombre de Jesús. Amén. Les decía que este año es la 8ª vez que ocurre desde el nacimiento de Cristo. Este año se conoce como un año sabático, así como existe el sábado, ¿verdad?, que es el día de reposo, 7º día de reposo en la semana. También existe un año que es sabatino. Cada 7 años se da un año sabatino. Pero cada 50 años se produce lo que se llama el jubileo. Desde el nacimiento de Cristo, este año es la 8ª vez que ocurre, que no solamente es un año sabático, sino que luego viene el jubileo. Es la 8ª vez que ocurre. Las expectativas, quiero centrarme primero desde la perspectiva de los rabinos de Israel natural. Las expectativas con este año son sumamente altas para los judíos ortodoxos y para los estudiosos de lo que es la Torá. Tiene expectativas sumamente altas porque un año como este siempre ha traído grandes cambios a nivel mundial. Sumado a eso, este año está marcado por lo que ya nosotros estudiamos, por las tétradas. 2014, 2015, 57-74 y 57-75, marcado también por un factor o una manifestación física que también a lo largo de la historia, como lo estudiábamos en el mes de marzo, siempre también ha traído consigo cambios sumamente profundos en todo sentido. Hay un libro que en este momento se hizo un boom, estoy por leerlo porque yo he estado sumamente ocupada, y tiene que ver con, se llama El misterio del Shemitah, porque es el nombre del año. Se ha convertido en un bestseller porque justamente este escritor que fue conocido, él realmente sale a la luz, y yo digo que es un profeta del Señor, de los dos testigos, y a lo largo y no me refiero a los dos testigos de la perspectiva dispensacionalista, ¿ok? Pero es un hombre que de una manera muy precisa está haciendo un estudio de la Torá y la manifestación de esto en lo natural. Quisiera que todos ustedes pudieran leer el libro. Y este hombre se da a conocer en Estados Unidos cuando Obama fue establecido nuevamente en el segundo periodo. Él no quería invitar a la gente que siempre invita, y como Dios opera de maneras interesantes, este hombre es el que se lleva para uno de los discursos, y fue sumamente fuerte. A partir de ahí, un hombre desconocido
pasa a la vida pública de una manera interesante, pero realmente, personalmente, en lo que he estado leyendo de él, de los otros libros, hace bastantes años, cuando él no era conocido, Luis y yo compramos justamente los libros que tenían que ver cuando se escribió lo de las Torres Gemelas. Todavía él no era conocido y me parecía tan interesante. A nosotros nos pareció un libro fuerte, profundo, y que ahora Dios de una manera sobrenatural lo saque a la luz pública como lo sacó. Así es que quiero animarles a que lean este libro. Y él de una manera muy particular está haciendo un estudio de cómo a lo largo de la historia, siempre que ocurre un año como este, no solamente va acompañado de grandes catástrofes a nivel natural, sino de cambios profundos a nivel político y económico. ¿Cómo se llama el personaje? C-A-H-N. Sí. El libro se llama así, El secreto del Shemitah. S-H-E-M-I-T-A-H. Jonathan Cahn. Él no es rabino como le están diciendo, ¿ok? Es un pastor, pero no es rabino. No, tampoco es judío mesiánico, es cristiano. Tienen que revisar bien su biografía. Yo lo conozco desde antes. Ahora bien, sabiendo que el año que tenemos por delante, que ya empezó 26 de septiembre a las 6 de la tarde, 5775, ya este año empezó, Ajin Hay es el nombre. Hemos estudiado ya por 5 años con el Ajin. El Ajin, que es los 70, que para nosotros es los 10, el dígito 10, es una letra, no la pongo en esta, si la quieren revisar pueden buscar en internet las palabras del año 2010, 2011 y aún creo que en el 2012 volví a poner una reseña del Ajin. Pero el año Ajin tiene que ver con ojos para ver. Es el desarrollo del ojo de Dios en nuestra vida. Es una capacidad para discernir lo que está ocurriendo en los tiempos. Eso es lo que significa Ajin. De hecho, la letra Ajin es una letra que está marcada, vamos a decir así, como una fuente. Y cuando estudiamos, solamente esto rápidamente, usted puede buscarlo en las otras palabras, es para que entienda por qué se llaman. Los que nunca han estudiado conmigo la palabra profética y están escuchando Ajin, Hey, Ajin, Dalet, Ajin, ok, es porque el nombre de los años proféticos se le da a las dos últimas letras del año. En este caso, 5775, el 70 es Ajin, 70. Y luego, lo que sería 71, o sea, 1, 2, 3, 4, es la siguiente letra. La letra quinta es Hey, Ajin Hey. El año pasado fue Ajin Dalet, 2014. 2013, Ajin Gimel. 2012, Ajin Bet. 2011, Ajin... ¡Ay! Se me fue. No, ahorita se me fue. Y el 2010, Ajin. Los Ajin. O sea que vamos a tener Ajin hasta 2019. Es crear, abrir los ojos para ver lo que Dios está haciendo. En el caso del Hey es una letra bien interesante. Nuestro estudio de hoy y nuestro estudio de la semana que viene solo nos vamos a concentrar en la letra Hey. La letra Hey es una de las letras, solamente hay 4 letras en el alfabeto hebreo que se consideran letras de reinado, y la Hey es una de ellas. Es decir, recuerden, como les he explicado en momentos anteriores, las letras en el alfabeto hebreo son pictogramas, ese es el nombre, se llaman pictogramas, porque ellas tienen una forma, pero realmente es un gráfico. La letra, el alfabeto hebreo, tiene una carga numérica, entonces cada letra corresponde a un número. En el caso del Hey es una letra, es la quinta letra del alfabeto y su carga numérica es 5. ¿Ok? Vamos a empezar a ver allí. Allí en sus guías tienen la forma del Hey. A mí me gusta hacer dentro de la introducción, todos ustedes saben, mi especialidad a nivel secular es que yo soy lingüista. Y como lingüista, pues
soy muy atraída a estudiar las letras, porque para los lingüistas el lenguaje escrito es todo un mundo. Entonces, por eso siempre en mis estudios de la palabra profética, toda la parte de la introducción y la primera parte de la palabra, voy desde la perspectiva lingüística, porque yo veo mucho significado en esto. Esa es la razón de que yo como profeta me meto mucho en la parte del lenguaje. Quisiera leer un poquito con ustedes la introducción que leí, que escribí, que es bastante amplia para que podamos empezar. La declaración, hay una declaración en el Talmud que dice que Dios creó al mundo con 2 letras, la Yod y la Hei. La Hei es la que vamos a estudiar este año. Dice que con la primera, con la Yod, creó al mundo venidero, es decir, el futuro. Pero con la segunda, con la Hei, creó todo lo que vemos. Y vamos a estudiar por qué. ¿Cuál es ese poder que hay en la Hei que hace que la declaración traiga nacimiento, las cosas? Y de allí la importancia vital de este año. Hay un principio bíblico y es que todo lo que nosotros estamos diciendo, porque en la lengua hay un poder que tiene vida, que produce vida o que produce muerte. Y dice ahí el pasaje, dice que la gente se sacia de lo que declara con la boca. Muchísima gente que está inconsciente o ignorante de esta realidad bíblica habla muchas sandeces, muchas tonterías, no entendiendo que nuestras declaraciones van a traer a cumplimiento aquello que nosotros estamos diciendo. El cristiano debe ser una persona con un fuerte entendimiento de un poder y de una autoridad que Dios nos ha entregado a todo ser humano. Pero en el mundo, o sea, lo que es el cristiano, estando consciente de esto, entonces entendemos que la importancia de nuestra declaración. Es muy importante lo que estamos diciendo, lo que estamos declarando sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, cómo verbalizamos nuestras expectativas, nuestros deseos, nuestros anhelos. Son cosas, es algo sumamente importante. Y parte de lo que ustedes van a aprender en este estudio de la palabra profética, van a entrar a un nuevo nivel de conciencia de su declaración. Amén. De acuerdo a esta declaración que aparece en el Talmud, la Hei, que es la letra que le da nombre a este año profético, nos trae entonces un entendimiento profundo de cómo Dios creó lo visible y lo invisible. La Biblia nos enseña, en Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Cuando no solamente el autor de Hebreos, nosotros encontramos, por ejemplo, el apóstol Pablo en varias de sus cartas hablando acerca de Cristo como la palabra, pero cómo a través de la palabra todo lo que vemos es sustentado, pero también fue creado. Amén. Entonces, cuando estamos viendo la declaración en el Talmud, recuerden que el Talmud era la explicación de la Torá. El Talmud es más grande que la Torá, porque era la explicación de todo lo que Dios había dicho. Entonces ellos estaban tratando de explicar lo que el Señor le entrega a Moisés. Allí es donde dicen cómo Dios crea al mundo. Dice, lo venidero con la Yod, pero el mundo visible, todo lo que tenemos, todo lo que está presente, todo lo que está creado, fue creado con el Hei. En el Génesis, les decía en la clase pasada, cuando terminaba la fiesta en la clase pasada, les decía que escuchaba a alguien y me pareció tan interesante, decía Génesis 1:0. Dice, porque Génesis 1:1 es en el principio creó Dios, pero decía Génesis 1:0, ¿quién sabe? Y yo me imaginé que era eso, pero yo dije, me voy a esperar porque yo soy tan salida a veces. Y dice, Génesis 1:0 es Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque entonces luego dicen Génesis 1:1. Juan 1:1 sería Génesis 1:0. Y luego Génesis 1:1 dice que en el principio, primero dice en el principio Juan, era el verbo. Y Génesis 1:1 dice en el principio, con ese verbo, entonces creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, ¿cómo estaba? Estaba desordenada, estaba sin forma. La traducción en español vacía es sin sustancia, es la palabra.
La traducción más adecuada que aparece en el inglés es sin forma. La tierra estaba desordenada y no tenía forma, no tenía orden. Y dice que en esa realidad el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces encontramos, luego dice, sigue diciendo Hebreos 11:3, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Tremendo, porque la palabra hey no significa palabra, no es verbo, pero es aliento de Dios. Vamos a ver de manera detenida cómo el aliento de Dios, literalmente hey significa aliento. Ahorita vamos a ver un cuadro, como siempre me gustan hacer algunos cuadros. Es literalmente, la transliteración de esa palabra es aliento. Así que podemos entender que hay una relación entre la letra hey y el poder creativo de la palabra de Dios. Cuando lo vemos, volvamos a Génesis capítulo 1, dice que Dios viene y empieza a declarar, en el principio crea, y dijo Dios, y a partir de allí nosotros podemos sacar cada día, y dijo Dios, declaró Dios, habló Dios, y con esa palabra entonces vemos cómo la creación fue estructurada día por día. Hoy podemos mirar cómo fuertes vientos de transformación profunda han venido sobre nosotros, y no me refiero solo a la iglesia de Cristo, sino también a las naciones de la tierra. Estamos viviendo como nunca antes días que son decisivos, hermanos, de transformación y cambio. Y una de las cosas importantes es que nadie va a poder permanecer neutral ante los cambios profundos que se van a generar. El año antepasado, en alguna de las clases, yo les daba justamente cuáles han sido los grandes movimientos de reforma en la iglesia. Y el último mover de reforma en el sentido de estructura que tuvimos con Martín Lutero, siglo XV para el XVI, produjo cambios en todos los ámbitos. No fue solo a nivel de iglesia. La declaración de aquellas 95 tesis no produjeron cambios solo en la iglesia. El justo se salva por fe. Eso no produjo cambio solo en la iglesia, eso produjo cambio en el mundo. Fue tan definitiva esa declaración que salimos de lo que se conoció como la época del oscurantismo y inicia el nuevo movimiento que se llamó Renacimiento. Porque por varios siglos, a partir de que la iglesia se casa con el Estado, y me gusta decirlo de esta manera, no que empezó a gobernar, sino que diluyó los principios del reino con los principios del gobierno terrenal, los diluye a tal manera que el mundo entra en lo que se conoció como oscurantismo. Cuando las tinieblas entran a la iglesia de Cristo, necesariamente tinieblas vendrán sobre las naciones. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que Dios colocó en la tierra para regir con autoridad todas las cosas. Y cuando la iglesia de Cristo pierde esa perspectiva, cuando nosotros nos olvidamos que fuimos colocados en la tierra como la imagen visible del Cristo que está a la diestra del Padre, y nos olvidamos de esa posición, de ese llamado, de esa cobertura, de ese ropaje que tenemos, y empezamos a caminar como cualquier organización secular, las naciones se llenan de oscuridad. Y Dios siempre se ha reservado gente que levanta en momentos específicos de la historia. Una de las frases que a mí me impresionan en la Biblia y que en una oportunidad hace muchos años estudié cada vez que aparecía, pero en el tiempo señalado. Cada vez que usted vea en la Biblia, en el tiempo señalado, estudie ese pasaje, porque esa frase va acompañada de cambios profundos. Y hoy podemos decir que hemos iniciado un tiempo señalado por Dios. Hay una visitación muy particular de Dios, y esta visitación particular que inicia en el año 2009 con una preparación del pueblo, hemos llegado justamente al clímax del inicio de esa visitación.
Y los cambios que van a venir a partir de este año van a ser tan profundos que muchísimas de las cosas que nosotros conocemos van a dejar de ser, pero muchas de las cosas que nosotros sabemos o conocemos van a dejar de servir, no van a ser aplicables. Va a ser algo parecido como cuando el mundo pasó de lo que era una economía rural, una economía manufacturera a un movimiento de industrialización. ¿Qué fue lo que ocurrió? Solamente unos pocos pudieron beneficiarse de ese movimiento porque fueron unos pocos los que estaban preparados. Pero un gran sector de la sociedad no estaba preparado para ese cambio y entonces se convirtieron en los obreros, que después llenaron las ciudades con los cordones de miseria. Pero quiere el Señor, y mi oración es que con los últimos años, los últimos 6, 7 años de la historia, por lo menos yo he sido fiel en declarar una palabra, y a lo largo de la tierra han habido profetas declarando. Hemos estado en un periodo de preparación. 2008 fue el año de los nuevos comienzos, cielos abiertos, el Señor dándonos nuevas oportunidades. 2009, el año del Espíritu Santo, donde de manera sobrenatural el Espíritu del Señor vino, levantó una generación gedeónica, nos desafió a creer a Dios para arrancar nuestra cosecha, para pelear por nuestra cosecha. 2010, un llamado a que camináramos en rango y en orden, a entender cómo el gobierno de Dios debía manifestarse en la tierra. 2011, una generación que pasaba de la oscuridad al gobierno. José fue uno de los personajes centrales que estudiamos y vimos el proceso de Dios desde una perspectiva diferente. 2012, Dios levantando la generación Benjamín, una generación de guerreros que en lo natural hasta el día de hoy es Benjamín, conocida como las fuerzas élites de Israel. Sigue siendo una generación. Dios empezó a formar, a levantar, a sacar de donde no nos imaginábamos una generación con una capacidad de guerra y una violencia en el Señor que no estaba dispuesto a aceptar que un liderazgo corrompido venga y venda aquello que Dios nos ha entregado. 2013 fue el año de la transferencia de recursos, porque era el año del camello, y una de las frases que decíamos es los camellos están llegando, y realmente vimos a Dios cómo nos trajo promesas a cumplimiento en ese año de una manera impresionante. El año 2014 fueron años de grandes oportunidades, puertas abiertas para su pueblo, y la gente que ha venido entendiendo los tiempos de Dios pudo penetrar, pudo atravesar las puertas de oportunidad. Y el año 2015 es el año, y me gusta decirlo de esta manera, si yo puedo resumirlo, es el año de los reyes, es un año de reinado, es un año de reinado a través de decretos gubernamentales, a través de declaraciones proféticas que traen la voluntad de Dios a la tierra. La oración de Jesús: hágase tu voluntad en la tierra de la misma manera que es hecha en los cielos. Podemos resumir este año de esa manera. Es un año, hermanos, es un año espectacular, es un año maravilloso, realmente. Por eso les digo, es imposible que si usted entiende lo que Dios está diciendo y haciendo este año, usted siga siendo la misma persona. Vamos a enfrentar y vamos a confrontar a los principados y a las potestades en un nuevo nivel de gloria, porque nuestra declaración de gobierno va a cambiar. Y va a cambiar simplemente porque vamos a conocer al Señor en una dimensión que como iglesia no habíamos recibido. Como cuerpo de Cristo no lo habíamos recibido. Y esto tiene que preparar tu corazón, levantar tus expectativas y hacerte pagar un precio para ser como Él. Porque recuerda que la naturaleza de Cristo nos ha sido entregada, pero nosotros pagamos un precio cuando morimos a nuestra agenda, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, y decidimos: yo quiero eso que Dios tiene para mí en este año. Si estás de alguna manera, dice allí, cargado por las corrientes modernas de permisividad, promiscuidad y rebelión en contra de los preceptos y estatutos de Dios, te vas a dar cuenta que los días que están por venir van a ser decisivos en tu vida. Lo que estamos mirando, estoy en la primera página de la introducción. Así es que prepárate para ser sacudido y cautivado por una manifestación poderosa del Padre Celestial.
Este es el tiempo en el que como hijos de Dios contemplaremos su gloria con asombro, de la misma manera que el apóstol Juan lo describe en el capítulo 1 de su evangelio. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. A mí, nada más esta declaración, y ustedes los que me han seguido por tiempo saben que el capítulo 1 de Juan para mí es uno de mis favoritos, porque es impresionante todo lo que eso encierra. Si yo puedo mirar la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad caminando en medio de nosotros, pero el Cristo que camina en medio de nosotros se conoce como el Cristo corporativo, porque es a través de su iglesia que el Señor está caminando literalmente en la tierra. Y la razón por la cual la iglesia del Señor está siendo procesada, como ha sido procesada, es porque nosotros necesitamos manifestar al Señor en todo su esplendor. No más, el Señor no nos va a dar el permiso a una iglesia paralela, a una iglesia usurpadora, a una iglesia ramera, de seguir tomando el lugar o el posicionamiento de liderazgo en el mundo cuando no manifiesta a Cristo en su esplendor. Así es que de las cosas que ustedes han estado viendo es, mírenlo a nivel natural, el cambio de liderazgo visible que ha habido, no solo en la ciudad de Houston, a nivel del mundo. Lo que eran los grandes líderes, hombres y mujeres, de los 80 y de los 90, piensen quiénes están ahorita en pie. Búsquenlos en sus mentes. Miren en los programas de televisión si lo que aparece no son los que todavía aparecen programas de esos tiempos, porque no están. Ha habido una remoción. Tan es así que yo me he dado a la tarea en las 2 últimas semanas de estar mirando televisoras que son emblemáticas en el país, por ejemplo, TVN. Y miren la programación de TVN casi todas las noches en lo que es el horario estelar y tiene puras películas. Casi todos los canales. No hay predicadores de horario estelar en este momento en TVN. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con el liderazgo emblemático del país? Y cuando colocan liderazgo emblemático son, pero enseñanzas de por allá de 80 y 90, porque no hubo una transferencia de manto. Hay una seria crisis de liderazgo en la iglesia. Y le voy a decir a ustedes lo que le decía hace unos días al grupo de adoración y de alabanza en la iglesia. Le decía, hay un hueco en la ciudad y si ustedes no se levantan a llenarlo, Dios va a levantar a otro. Pero Dios no va a esperar porque nosotros, y usted, si se ofende, oféndase, que nosotros movamos el trasero cuando nos dé la gana. No, el que no se mueva, no se mueve. Pero Dios va a levantar al que tenga que levantar, porque el hueco de liderazgo que hay, Dios lo va a llenar. Y Dios tiene gente preparada que no ha doblado sus rodillas ante los Baales y que está sacando en este momento. Y es una gran bendición, es un gran privilegio, como yo decía en estos días. Es un privilegio para nosotros ser coparticipantes de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Si podemos vernos a ese nivel y a esa estatura, nosotros no nos va a pesar pagar el precio de lo que implica este año. Amén. Amén.